Jacobo Grinder fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar el chamanismo, la conciencia, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía. Utilizó el método científico en estudios sobre el chamanismo e intentó combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico de la mente y su relación con la energía y la trascendencia. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia, llegando a ser criticado por sus colegas, ya que pretendía utilizar las bases científicas de la física para estudiar la telepatía, entre otras disciplinas esotéricas. Su investigación creó la teoría sintérgica, donde propone que existe un continuo espacio de energía alrededor de nosotros y que el humano común solo puede percibir una parte de este. Greenberg aseguraba que el resultado de este proceso de energía es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la existencia más allá de las teorías biológicas y teológicas. De acuerdo con él, cualquier ser vivo con la capacidad de experimentar o sentir sufre los tres procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo, denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. El tercer proceso de la interacción ocurre entre la estructura energética y la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización energética que se realiza a través de un hipotético factor de direccionalidad. Por lo tanto, los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro del cual surge dicho campo. Gracias a sus trabajos y estudios, Greenberg estudió a Bárbara Guerrero, una psíquica y sanadora mexicana conocida como Pachita, quien nació en el año 1900 en Parral, Chihuahua. Aunque fue abandonada por sus padres, Pachita fue creada por Charles, un mexicano quien le enseñó los procesos de curación, el manejo energético, visiones de las estrellas y la obtención de información oracular, y a la postre se convirtió en la única mexicana que realizaba cirugía psíquica. En su libro Pachita, Greenberg llegó a la conclusión de que la habilidad de la sanadora era el resultado de dos diferentes realidades, tanto a la presencia de un campo neuronal que rodeaba nuestros cerebros como a la presencia de una red de espacio temporal que le permitía a Pachita realizar sus actos sin dolor ni anestesia. A pesar de que la mayoría de los científicos consideraban que la habilidad de Pachita para sanar era un fraude, la investigación de Greenberg acerca de la transferencia de potencial en el cerebro se publicó en Physics 6, revista especializada en física cuántica, y su estudio. La teoría sintérgica reafirma y desafía al mismo tiempo la física cuántica, pues, a partir de una reinterpretación de lo que es la física como lo que es conocido como el latiz o enrejado, el Dr. Greenberg planteaba la posibilidad de que a través de la conciencia, el cerebro humano puede ser capaz de tener el control sobre el universo en el que vivimos. Para Jacobo, esta propuesta adquiere un nuevo sentido, y es entonces cuando propone el término sintergia, el cual no es otra cosa más que un neologismo entre síntesis y energía. Su teoría propone que a partir del proceso en el que el cerebro realiza para decodificar la realidad perceptual,
es posible establecer los vínculos con la latiz y con ello realizar modificaciones en el espacio y tiempo, así también como en la realidad en que vivimos. Greenberg aseguraba que la realidad que todos conocemos es un holograma, una construcción mental colectiva, en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo y, por tanto, hacer modificaciones en el tiempo y el espacio. Con el tiempo, Greenberg comenzó a estudiar la telepatía, así como la telequinesis, y fue así que, a través de la meditación, el investigador logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que Greenberg llamó potencial transferido. Sus investigaciones alertaron a la comunidad científica, pues Jacobo aseguraba que podría dominar el campo sensorial a la perfección, dominando el holograma, entendiendo su funcionamiento y despertando para alcanzar una verdadera realidad. Uno de sus últimos experimentos sin concluir hablaba de conectar telepáticamente a una persona entre México y la India, yendo incluso en contra de lo dictado por las leyes de la física moderna, como la de Einstein, que estableció que nada puede ir más rápido que la luz ni ocupar el mismo espacio temporal dentro de las dimensiones. Para la psicología y ex colaboradora Ruth Cerezo, Greenberg era una persona adelantada a su época y asegura que hoy, 25 años después, la ciencia acepta que las teorías del científico no eran un debraye esquizofrénico y que muchas de sus ideas ya son tomadas en cuenta en el campo de la ciencia formal, pero que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, el mundo no está listo para su legado. El humano ama la magia, le enamora lo esotérico, pero también pierde de vista que hay otra parte donde las energías confluyen de formas que aún no comprendemos, y que es la corroboración del único paso que falta para despertar la mente. Ella no descarta que en el futuro haya más avances siempre y cuando la gente abra su mente y se despeje de creencias y prejuicios, pues añade que está mal casarse con el racionalismo total. De acuerdo con el documental La desaparición de Jacobo Greenberg por el History Latinoamérica, la investigación para dar con su paradero comenzó tarde debido a que su última esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico, argumentando que era normal que de pronto se fuera de viaje sin avisar por varios días. Etusha Greenberg, hija del científico y dedicada a la música, aprovechó su participación en la televisión y difundió una imagen de su padre desaparecido. En consecuencia, la familia y las autoridades recibieron numerosas llamadas hasta que finalmente una llamada anónima inquietó al oficial al cargo del caso. Después de muchas investigaciones, las autoridades recibieron el reporte de que un trabajador en una gasolinera había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado. En ese momento, dos agentes estadounidenses identificados como Reed Howard y Marina Velasco descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico a bordo de dos automóviles blancos. Las pesquisas revelaron que Greenberg colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. La duda sobre si la CIA secuestró al científico para trabajar con ellos y aprender a utilizar la energía y los cambios de la mente crecía a cada momento. Sobre todo, luego de que en 2017, cuando las autoridades estadounidenses desclasificaran 930,000 documentos con información que iba de 1940 a 1990, en donde 12 millones de páginas se hablaba, entre otras cosas, del fenómeno ovni, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía, algunos escritos en puño y letra por el mismo Greenberg. Entre uno de esos documentos desclasificados estaba el artículo escrito por el propio Greenberg, de nombre Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado por Psycho-Energies en 1982, el cual explica su teoría sintérgica.
Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, creado luego de que surgieran rumores acerca de que los soviéticos estaban financiando investigaciones sobre la lectura de mentes y el uso de la telequinesis para desmantelar organizaciones u obtener secretos potenciales. Dicho proyecto buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorpóreas, presuntamente para usarlas en combate. No obstante, en 1995, casi un año después de la desaparición de Greenberg, la CIA concluyó que dichos experimentos no habían sido funcionales y la investigación fue cancelada. Una chamana consultada por el cineasta español Ida Cuellar aseguró que el científico mexicano sigue vivo, pero no en el mismo espacio y tiempo. A ello se suma que actualmente su nombre no está en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México. Existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Greenberg fue visto, el investigador mexicano y su esposa fueron interceptados cuando se dirigían a la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 vehículos los bajaron y varios hombres de raza caucásica se metieron junto con ellos al automóvil. Pocos instantes después los sometieron y raptaron a la pareja. Algo que evidentemente contradice con la información oficial, que de hecho dice que Teresa fue vista más de una ocasión después del 7 de diciembre y que jamás se mencionó nada al respecto. Otra vertiente de teorías gira en torno a una probable iluminación o una especie de exilio espiritual voluntario en el cual Greenberg decidió replegarse tras alcanzar algunas verdades trascendentales, algo así como un procesamiento de información cósmica enviando su cuerpo a otra dimensión, cortando los lazos que mantenía con esta realidad psicosocial. De hecho, Greenberg, en el prototipo, hace referencia directa a esta transición que pareciera algo común entre los hombres que han acuñado cierto grado de conciencia. A partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente, voluntario. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. También hay quienes sugieren que Greenberg fue requerido por el hombre espíritu, por la tradición tolteca, que ante el inapelable llamado de Cuauhtémoc, el antiguo emperador mexica, el investigador no dudó en desprenderse de todo que lo ligaba a la identidad para volcarse en cuerpo y alma, a fungir como un guardián de recintos energéticos distribuidos acupuntúricamente alrededor de México. Iluminado, hombre de ciencia, ser fuera de esta realidad. Jacobo Greenberg sentó las bases del camino de la mente y el espíritu a otra dimensión. O simplemente se encuentra ahí, en ese rincón del oculto. Ahí, cerca de la oscuridad.